Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Continuamos con el libro de los Hechos. Vamos a ver la última parte del primer capítulo, del versículo 12 hasta el 26. A esta sección he decidido titularle Nada dejado al azar. Voy a leer los primeros 3 versículos. Dice así el versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Esta primera parte del video es ni la actividad. Me refiero a que nada es dejado al azar, ni la actividad a la que se van a dedicar. Entonces aquí nos cuenta que los discípulos estaban en el monte de los Olivos. Ahí fue donde Jesús oró, donde fue entregado, donde lo arrestaron y ellos se regresan a Jerusalén. ¿Y por qué a Jerusalén? Pues para seguir las órdenes que les había dado Jesús. ¿Se acuerdan? Antes de ascender, ahí en el monte de los Olivos, les dijo, vayan a Jerusalén, esperen ahí para que venga a ustedes el poder de Dios y me serán testigos primero ahí en Jerusalén, empezando por donde están, y luego en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. El punto es que ellos regresan a Jerusalén y suben al aposento alto, tal vez el mismo aposento alto en el que fue la última cena. Y ahí en el aposento alto, pues, esperan la promesa de Dios. Pero ¿qué hacen mientras esperan? No se cruzan de brazos. Dice que ellos perseveraban en la oración, se dedicaban a ella. Y la pregunta es, ¿por qué oraban? Si de todos modos Dios va a cumplir su promesa, ¿cuál es el punto de que ellos oren? Bueno, tenían muchas razones para orar. Primero, debían orar precisamente por paciencia. Ellos tenían que esperar pacientemente a la promesa de Dios. Entonces debían de orar y depender de Él para no hacer las cosas según sus términos, no hacerlas sin esperar su plan, sin esperar su poder, su guía. Segundo, debían de orar por sabiduría. Aunque ellos están esperando, todavía tienen que tomar decisiones. Como vamos a ver ahorita en los siguientes versículos, van a tomar decisiones que vistos desde un punto de vista humano pueden ser bastante rasposas. Y si ellos están carnales e inmaduros, seguramente la iglesia se va a dividir aún antes de empezar. Tercero, debían de orar por la dificultad de la tarea. Ellos entendían que aunque el poder viene de Dios, lo que les está dejando es una responsabilidad muy grande. El ser testigos para que todas las naciones sepan quién es el Dios verdadero y cómo se ha manifestado y revelado a nosotros, es una tarea que no van a aceptar tan fácil las personas. Y por último, la cuarta razón que se me ocurre por la cual debían de orar era porque ellos debían seguir el ejemplo de su maestro. Ellos al final de cuentas son discípulos de Jesús haciendo más discípulos de Jesús. Y si son discípulos suyos, tienen que seguir su ejemplo. Si nuestro Señor se dedicó más que nadie a orar, nosotros cuánto más lo necesitamos. Esta debe de ser una de nuestras actividades principales, orar. No debe de ser dejada al azar y por eso es este título. Sigamos leyendo los siguientes versículos. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que, por boca de David, había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito, que su lugar quede desierto y que nadie lo habite, y también está escrito, que otro se haga cargo
de su oficio. Esta sección la llamo Ni el plan de Dios, dando a entender que nada es dejado al azar. Y una de las últimas cosas que hizo Pedro fue la famosa negación del Señor Jesús. ¿No estará Pedro descalificado? ¿Quién es él para ponerse hasta enfrente y tomar la palabra? Bueno, Pedro estaría descalificado si no hubiera sido porque Jesús intervino. Jesús, enfrente de los demás, perdonó a Pedro y lo comisionó una vez más y le dio una nueva oportunidad. Podríamos pensar que lo de Pedro salió de las manos de nuestro Señor, pero si recordamos bien, Él lo había predicho desde un principio. Y lo mismo sucedió con Judas. Judas fue un discípulo y estaba entre ellos y comía con ellos y ministraba con ellos. De repente nos podríamos preguntar, ¿cómo es que nuestro Señor Jesús permitió eso? ¿Cómo es que no se dio cuenta? ¿Cómo es que no lo previno? Bueno, tenemos que recordar que sí lo previno, que lo advirtió no solo él en su vida, sino la Biblia desde muchos cientos de años antes. No se nos olvide, siempre estuvo dentro del plan de Dios. ¿Cómo podemos aplicar nosotros esto a nuestras vidas? Bueno, podemos ver lo que hizo el Espíritu Santo, cómo planeó desde un inicio que todo sucediera y nada se salió de su plan y reveló su plan incluso. Pero lo que hizo el Espíritu Santo es que en este momento con los apóstoles primero tuvo que quitar aquello que no era bueno, que no era útil, que no era verdadero, honesto, puro. Y luego tuvo que añadir a alguien más. Esa es la idea de Pedro al citar estos dos salmos. Uno dice que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. Por un momento tiene que quitar por completo lo que no es útil para su ministerio. Y luego dice que otro se haga cargo de su oficio. Es decir, tiene que poner en su lugar aquello que sí va a ser útil en sus manos para lograr sus propósitos. Voy a leer la última parte. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los otros 11 apóstoles. Esta última sección se llama Ni los servidores de Dios. Es decir, nada es dejado al azar, ni los servidores de Dios. Ahora, parece que estoy haciendo algo provocativo, porque justo aquí parece indicar con toda claridad que Matías fue escogido al azar. Pero ¿por qué si es así? ¿Por qué yo afirmo que no fue escogido al azar? Bueno, porque sucedieron dos cosas. Primero, yo digo que no fue escogido al azar porque si hubiera sido así, pues hubieran puesto a todos. Es más, seas quien seas, si quieres ganarte el puesto, solamente echa tu boletito en la tómbola y vas a ser escogido al azar. Pero eso no fue así. De entre todas las personas, eligieron primero a dos. Estos son los requisitos que encontramos que tenían los 11 o 12 apóstoles para hacer ese oficio. El segundo requisito tiene que ver con el carácter. Los apóstoles entendían que Dios escuchaba las oraciones. Y no es que dijeran, estos dos son buenos candidatos, échense un volado entre ustedes dos, sino que las suertes que van a echar, primero ellos oraron a Dios pidiendo: tú que conoces los corazones, sabiendo que Dios iba a controlar ese resultado para indicarles cuál era el que él había escogido. Ellos entendían lo que dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Más adelante, cuando llega el Espíritu Santo, no es necesario, y por eso no lo practicamos, hacer estas costumbres de azar, porque sabemos que el Espíritu Santo nos guía para hacer su voluntad. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Teniendo esta misma convicción que los apóstoles.
sabiendo con fe que Él nos pone en nuestro lugar. Es Dios quien nos llama para colocarnos exactamente donde vamos. Y Él suele usar dos cosas: nuestra experiencia, es decir, lo que hemos vivido, así como los apóstoles tenían que haber estado con Jesús físicamente en el terrenal para poder ser testigos. Dios usa todo lo que nosotros hemos vivido para que sean herramientas que podamos utilizar y que nos sirvan para dar testimonio, pero también Dios usa nuestro carácter. De alguna manera eso se complementa bien. Y pues perfecto, eso es todo. Ahora solamente queda el reto. ¿Cuál es el reto? El reto es hacer la misma actividad que hacían los apóstoles. Ora. Y principalmente ora: Señor, quiero ser un instrumento tuyo, quiero ser un servidor tuyo. Quita de mí todo lo que no te agrade y agrega todo lo que es agradable a ti. Listo, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.